Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Today's story is about a very talented musical family and their band, Sugar and Sage. Based in Vancouver, Canada, this group gets audiences on their feet, dancing and singing along to their toe-tapping songs. Today's story is told in the third person, using both the present and past tenses. Important vocabulary in the story includes juntos, together, agrega, adds, baterista, drummer, and cantante, singer. I hope you enjoy this family story about Sugar and Sage. En Vancouver, Canadá, hay una familia talentosa. Es una familia musical. Hay 4 miembros en esta familia musical. Shannon, la mamá, Colin, el papá, y las hijas, Siobhan y Reina. Juntos, la familia musical forma una banda llamada Sugar and Sage, o Azúcar y Salvia en español. En la banda, Shannon toca el piano y la guitarra. Colin toca la guitarra, el banjo y, a veces, la mandolina. Las hijas Siobhan y Reina cantan. Juntos producen armonías hermosas de 4 partes. A veces, la banda agrega extras, un bajista y un baterista, para presentar su música en bailes. A mucha gente le gusta tener la banda en las fiestas de cumpleaños, jubilación, bodas o simples reuniones. Es divertido y todos bailan. Entonces, la batería es un instrumento importante. La banda de la familia ha tocado juntos por más de 10 años. Tocan música de folk, country, pop, rock y unas canciones originales escritas por Colin y Shannon. Colin empezó a tocar la guitarra cuando tenía 12 años. Tras los años, ha tocado con muchas bandas diferentes en Canadá y el Reino Unido, porque Colin es del RU. Colin empezó a tocar el banjo de 5 cuerdas hace unos años y es muy divertido tener canciones animadas de country y bluegrass en el repertorio. Shannon ha sido una música y cantante por muchos años. Tuvo su primer concierto cuando apenas tenía 14 años, mientras vivía en Winnipeg, Canadá. Shannon estaba con un número de bandas diferentes tras muchos años y grabó 2 discos de música original. Después, Shannon tuvo 2 hijas. Fue aparente que sus hijas tenían talento musical como su mamá. Shannon quería que crecieran con la música como ella. Siobhan es la hija mayor.
tiene 3 años más que Reina. Siobhan tiene cabello largo y café. Reina tiene cabello largo y rubio. Cuando eran pequeñas, Siobhan y Reina aprendieron el piano para recibir una educación musical básica. No les gustaba practicar el piano, pero sí les gustaba cantar en los coros de la escuela. Aunque Reina no quería tocar el piano, le encantaba cantar. Su estilo favorito de cantar era el jazz. Reina estudió el jazz en la universidad y tomó lecciones de voz. En los últimos años, Reina decidió aprender a tocar la batería. Fue una gran sorpresa a su mamá. Reina ahora es una buena baterista y ha tocado la batería en unas canciones en los conciertos de baile de la banda. A Reina le gusta agregar instrumentos de percusión a las canciones. Una pandereta, unas maracas o el clave. Shannon y Colin tocaban juntos en una banda cuando Reina mostró interés en cantar con ellos. Solo tenía 15 años entonces. Siobhan tiene 3 años más, pero era muy tímida y no expresó ningún interés en ser parte de la banda. Pero Siobhan tenía un secreto. Estaba cantando en una banda con unos amigos de su escuela. Una tarde tuvieron un concierto en un club local. Shannon y Colin y Reina se sorprendieron al aprender que Siobhan estaba cantando. Cuando Shannon supo que Siobhan estaba cantando en público, dijo: «Si quieres cantar en una banda, debes reunirte con nosotros y haremos una banda familiar». Poco después, Siobhan decidió reunirse con su familia. Además de cantar, Siobhan también escribe canciones. Ha escrito varias canciones. Son canciones hermosas. Una de sus canciones se llama No Rain o Sin Lluvia en español. Hay un lindo video musical de su canción en YouTube. Es divertido tocar en una banda. Una de las cosas más divertidas es cuando la audiencia se levanta y baila y canta junto con la banda. Pero ser parte de una banda también requiere trabajo. El grupo de Sugar and Sage se reúne para practicar y aprender canciones cuando tienen un evento. A veces las prácticas de la banda familiar pueden ser tiempos difíciles. No siempre están de acuerdo o en la misma página en las canciones. A veces se discuten. La cosa buena es que
como son familia, con tiempo, todos se perdonan y siguen adelante. Los conciertos típicamente son muy divertidos, pero es común estar nervioso antes de presentar, especialmente para Siobhan. La mejor manera de evitar los nervios es practicar mucho. Shannon, la mamá, siempre recuerda a su hija que está preparada y profesional. Todos los miembros de la banda se apoyan. Este recuerdo ayuda a Siobhan con los nervios. Sugar and Sage tuvo un concierto recientemente en un local popular en el centro de Vancouver. Fue excelente porque todos se levantaron para bailar y cantar con la banda. Todo el salón estaba cantando. Hacer música como una familia es una de las cosas más divertidas que puedes hacer. Hay mucho trabajo, pero siempre vale la pena. El fin. Gracias por escuchar. Today's story was brought to me by Shannon, who wanted to hear a story about music. I thought it would be fun for all of us to learn more about her musical family. Thank you, Shannon, and all of Sugar and Sage, for sharing your story with us. You can find links to Sugar and Sage's music and see pictures of their lovely family, along with the transcript of today's episode on my blog. There is a direct link in the show notes. Today, I would like to thank Paul, who said, "Thanks for making learning Spanish easier." Thank you, Paul. I have mentioned before, and I plan on making a story about it, that learning Spanish was not easy for me. So a big goal of mine is to use what I have learned to make it easier for those I teach. I love to hear that it is working. If you are interested in supporting the creation of Simple Stories in Spanish, there is a link to the Buy Me a Coffee page in the show notes. You can also support by subscribing to this podcast or following me on Instagram, Facebook, YouTube, or my blog at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.